Ok. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Otro ejercicio sobre una unión atornillada. Dice lo siguiente: la tapa de un recipiente a presión de hierro gris, mostrada en la figura, se mantiene en su sitio por medio de 10 pernos de acero de media pulgada de diámetro y tienen una carga inicial de apriete de 5.000 libras. Cuando el recipiente está a presión atmosférica, perdón, bueno, tienen una carga de 5.000 libras cuando el recipiente está a presión atmosférica. Punto. Determinar la carga en cada perno si la presión aumenta a 200 psi. El dibujo más o menos, el esquemático, es el que tienen aquí. A ver si lo logran entender, lo logran ver desde aquí. Vamos a inclinar esto un poquito, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Vamos a suponer, si entienden el dibujo, ¿verdad? Es como una tapa de una, vamos a llamarlo así, de una cisterna, de una bombona que está a su alrededor 10 tornillos de manera en la circunferencia, ¿verdad? Esos 10 tornillos son de media pulgada, ¿ok? Y están apretados con una carga inicial de apriete de 5.000 libras. Esto inicialmente se encuentra a una presión atmosférica. Me piden determinar cuál es la carga en cada tornillo si este recipiente, bueno, se llena con gas doméstico, por decirle algo, pero su presión aquí interna aumenta hasta 200 libras. Cuando esto aumenta a 200 libras, esta tapa va a tratar de separarse y por lo tanto va a tratar de estirar el tornillo. Los materiales, ¿verdad?, que tenemos son, para el tornillo, es acero y nos dan el módulo de elasticidad del acero, 30 por 10 a la 6. La tapa y el cilindro es de fundición gris, su módulo de elasticidad es 12 por 10 a la 6. Y tenemos también aquí en el medio una empacadura de zinc, ¿okay?, cuyo módulo de elasticidad es 12 por 10 a la 6. Las medidas son las siguientes. Bueno, si lo ven aquí, ¿verdad? Esta unión tiene unas 2 pulgadas y un cuarto. Cada elemento una pulgada y un cuarto la empacadura de zinc, cuarto de pulgada, ¿verdad? Tenemos una distancia de 3 pulgadas por aquí y un diámetro interno del cilindro de 8 pulgadas. ¿Okay? Entonces tenemos los elementos unidos, son el 1, que sería fundición gris repasando, el elemento de zinc o la empacadura de zinc y otra fundición gris. ¿Okay? Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, aquí tenemos 3 elementos, ¿verdad? Y uno de ellos de un material distinto. Para determinar entonces los módulos de elasticidad de cada material, tenemos que determinar entonces el módulo de elasticidad de K sub B, que sería el tornillo. El término B viene del inglés volt, ¿verdad? De perno. Sería entonces el área del tornillo por el módulo de elasticidad del acero entre la longitud efectiva del tornillo. Y para las uniones, el K sería el A, el área, el módulo de elasticidad y la longitud. Como tenemos 3 materiales, si recuerdan, la teoría de tornillos de más o menos de serie, ¿verdad? De un módulo de elasticidad que se comportan en serie, vamos a tener que el inverso del K sub M total va a ser igual a la sumatoria de todos los inversos de los materiales. Entonces, bueno, procedemos a calcular. Vamos a enfocar aquí, para que enfoque. ¿Okay? El área del tornillo es muy fácil. Sería pi por diámetro al cuadrado entre 4. Dijimos que era un tornillo de media pulgada. Entonces vamos a tener pi por diámetro al cuadrado entre 4, nos da un área de 0.196 pulgadas. Por lo tanto, su constante de elasticidad del acero, del tornillo, sería igual entonces, sustituyendo aquí en la fórmula, el área por el módulo de elasticidad, se me está cayendo, pero bueno,
el área por el módulo de elasticidad dividido entre la longitud efectiva. La longitud efectiva entonces sería esto que tenemos aquí, 2 1/4 de pulgada. Eso nos da entonces un K sub B de 2,613. Luego procedemos al cálculo de las áreas efectivas de la unión. Tenemos entonces que el área de la unión, tenemos entonces que sería el área de esta unión que está aquí, ¿verdad? De estos elementos. Esta área sería pi diámetro exterior al cuadrado menos pi diámetro interior al cuadrado menos el área del tornillo, ¿verdad? Porque esto es como un anillo, ¿verdad? Estamos calculando el área de esta circunferencia menos el área de esta otra circunferencia, nos da el anillo, ¿verdad? Y le restamos el hueco del pasador, nos da entonces esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Menos el área del tornillo y lo dividimos entre 10, porque estamos hablando de que son 10 huecos, ¿verdad? 10 huecos que están, o 10 tornillos a su alrededor. Eso nos da entonces un área efectiva de 17,7 pulgadas cuadradas por cada perno. Determinamos entonces el K, ¿verdad? El K de la fundición de del primer elemento, 1, el K del zinc y el K del elemento 3, que se repite igual al del 1. Aquí abajito los tenemos. Vamos a rodar un poquito el cuaderno, sustituyendo los valores, y tenemos los distintos K. El K total sería entonces la suma de todos los inversos. Rodamos el cuaderno aquí. Como son dos iguales, se repiten dos veces este, más el del zinc, nos da entonces un K de todos estos tres elementos de 94.400.000. Pasamos la hoja, ¿verdad? Seguimos aquí, entonces aplicando las fórmulas, ¿verdad? Teníamos entonces que la fuerza en el tornillo, vamos a enfocar aquí más arriba, ponerlo aquí. Tenemos entonces que la fuerza en el tornillo sería, sustituyendo los valores, K sub B sobre K sub B más K sub M, que multiplica la carga externa, más la carga de apriete. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo determinar esta carga? Esta carga sería cuando la presión sube a 200 libras, esa presión actúa sobre un área, que sería el área de la tapa, ¿verdad? El área de la tapa, vamos a volver aquí atrás. El área de la tapa sería esta tapa que está aquí, esta tapa circular, pero sería sobre un área perpendicular proyectada que tiene un diámetro, o un radio, perdón, de 8 pulgadas. Radio, creo que es radio, sí. Sustituimos aquí, vamos a enfocar. Entonces teníamos que la P sería la presión de 200 libras, pero se divide entre 10 tornillos, multiplicado por el área de la tapa. Resulta entonces que cuando esto aumenta, a la presión interna del recipiente aumenta a 200 libras, cada tornillo aumenta su tensión en 4020 libras, lo cual lo sustituimos aquí arriba otra vez en la fórmula, arriba, ¿verdad? 4020, y nos da entonces que la fuerza total en cada tornillo es de 5180, sí, perdón, 5108,20 libras. ¿Por qué es importante este valor? Bueno, este valor, ¿verdad?, nos permite determinar entonces si el tornillo no se va a reventar. ¿Ok? Y al reventarse el tornillo, bueno, ocurrirá una fuga, un escape de gas. Podemos seguir haciendo más cálculos, ¿verdad?, en el cual determinaremos entonces cuál sería el esfuerzo y de qué material podemos diseñar ese tornillo. Tenemos entonces que de la fórmula de tracción, el esfuerzo sería la fuerza en el tornillo entre el área. ¿Ok? Tenemos los 5108 libras, los dividimos entre su área,
nos produce entonces un esfuerzo de tracción de 26,06 kPsi en cada tornillo. Utilizamos un factor de seguridad igual a 2, nos da entonces, multiplicando por 2, nos da 52,12. Aquí hay un error, sería kPsi, ¿verdad? Nos vamos a una tabla de materiales, ¿verdad? En el caso del libro mío, la página 403, escogemos un tornillo SAE, grado 2, que tiene una resistencia a la fluencia de 57 KSI, ¿verdad? Y con eso, bueno, cerramos el diseño, ¿verdad? Que los tornillos, ¿verdad? De media pulgada de diámetro deben ser colocados con ese apriete inicial que nos dieron y de un material SAE grado 2. Entonces, bueno, este sería un segundo problema para este tipo, para los tornillos cuando sirven para unir dos piezas, dos o más piezas.